Hola, hola, estimados amigos. El Colegio Blanca Graciela de Caballero presenta Educación para Todos. Tema de hoy, la pedofilia y su impacto en nuestra sociedad. Para abordar este tema tenemos la compañía de las docentes, la profesora Angie Ruiz y la profesora Mildred Barón, especialista del colegio, excelente además del Colegio Blanca Graciela de Caballero. Profe, yo recuerdo que cuando tenía unos 9 o 10 añitos de edad, pues andaba con mi abuela Candelaria González, íbamos al mercado a comprar las necesidades de la casa, mientras que yo me iba debajo de los puestos de los comerciantes a buscar fruta. Y ella me dejaba solo. Ella se iba a comprar y yo me iba con 10 añitos solo dentro del mercado, ¿no? Y nadie se metía con nosotros, al menos conmigo como niño. Nunca tuve pues esa situación de acoso, de violencia en los lugares donde estaba. Sin embargo, hoy en día, en el pleno siglo XXI, en el siglo, yo lo llamo convulsionado siglo XXI, las cosas son diferentes, obviamente. Pero, pregunto, ¿acaso nosotros, los que tenemos cierta edad, tuvimos algún problema cuando éramos niños, cuando estábamos en la escuela, cuando salíamos a la escuela, desde el punto de vista sexual? ¿Había acoso de personas extrañas hacia los niños? Desde que yo tengo uso de razón, nunca tuve ese problema. O sea que hoy en día, en este siglo, sí se ven muchas situaciones y lo vemos en las prensas, en el diario. En los diarios, en las redes sociales, vemos cómo las personas, incluso familiares, que ya lo vamos a abordar, acosan desde el punto de vista sexual, pedofílico a los niños. Y había una cultura más o menos holgada, estable, tranquila. Yo recuerdo, incluso cuando íbamos al cine, nunca pues tuvimos ese problema. Y pregunto a la audiencia, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas cuando eran niños sobre el acoso sexual? Yo pienso que nunca, ninguno ha tenido ese tipo de problemas. Tal vez a lo mejor uno que otro caso, pero en lo general o por lo general siempre había paz, tranquilidad, armonía, valores morales, respeto, honestidad, honradez. Eso existía para aquella época. Hoy en día, pues, lamentablemente no tenemos esa situación. Las cosas ahora han cambiado muchísimo. ¿Okay? Estuve revisando la conceptualización de pedofilia en el diccionario de la Real Academia Española y me encontré con una definición muy sencilla y clara, para que sepamos y recordemos qué significa la pedofilia. La pedofilia es la atracción sexual de las personas adultas hacia los niños. Así de sencillo. Atracción sexual, acoso sexual hacia los niños. Esa es la pedofilia y uno de los conceptos, ¿no? Es decir, que algunas personas se dedican abusar de los niños desde el punto de vista sexual, y eso, como ustedes saben, estimados amigos, es fatal, es sumamente delicado y debemos estar, como dicen, alerta. Y para eso tenemos entonces a las profesoras que nos van a ayudar para aclarar algunas cositas que necesitamos saber sobre la pedofilia. ¿Okay? Son situaciones aberrantes y muchísimos casos se han presentado. Ahora mismo tenemos en el estado Carabobo, estuve viendo por allí, el acoso sexual de una señora contra su hija. Eso sí es grave porque ya se trata de la madre. La madre debe ser lo mejor para nuestros hijos.
La madre es, como dicen, amor de madre, no, como el amor de madre no hay. Y en otros estados también se han presentado casos donde acosan a los niños desde el punto de vista sexual. ¿Okay? Hijastros, los padrastros, bueno, en fin, muchas situaciones que se encuentran. Yo tengo aquí una noticia que encontré. La Fiscalía General de la República de Venezuela contabiliza 1.024 casos de pedofilia en lo que va de año 2022. Imagínense usted, 1.024 casos de pedofilia. Entonces debemos estar alerta, debemos estar pendientes de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños, ¿ok? Y las incidencias, por supuesto, esto se complica mucho más. Bien, a todas esta explicación que hice, más o menos, para que tengamos una idea del tema, las profesoras les voy a hacer algunas preguntitas para que nos respondan y nos aclaren ciertas cosas. Por ejemplo, profesora Mildred, ¿quién o quiénes tienen la responsabilidad sobre el cuidado de los niños? Bien, buenos días, profesor Monsalve, profesora Angie, muy agradecida por la invitación ante este escenario y ante esta ponencia. Sin lugar a duda, con respecto a la pregunta, la responsabilidad sobre el cuidado de los niños, niñas y adolescentes recaen sobre todo en el contorno familiar, especialmente lo que es la madre y el padre, ese grupo sanguíneo en el cual el niño va creciendo eventualmente a través del tiempo. Muy bien. Claro, porque ocurre lo siguiente, yo estoy hablando solamente de los niños y usted acaba de agregar los adolescentes, que también, por supuesto, hay que tomar en cuenta porque no solamente son niños de 8, 10, 6 años, 5, no. Adolescentes de 14, 15 años también han sufrido problemas de la pedofilia. Profesora Angie, ¿cómo debe ser la orientación o cómo deben los padres dar la orientación a los niños para que ellos, pues cuando salgan de la casa y llegan a su colegio, no se encuentren pues con personas que tengan una actuación maligna hacia ellos? ¿Cómo debe ser? Bueno, buenos días. Gracias al profe Monsalve por la invitación. Buenos días, profesora Mildred. Profe, la orientación hacia los niños, conversábamos antes que debe ser adecuada, de regla principal. Adecuada porque, como ya nombran la profesora y el profesor Monsalve, el acoso sucede incluso a niños que no hablan, a niños de edad preescolar, a niños de edad escolar y igual a los niños adolescentes, pues que llamamos. Debe ser precisa, debe ser adecuada, debe ser realista, más que todo para los niños que ya tienen un poquito más de conciencia de las cosas, bastante realista, bastante directa en este caso, más adecuada para los niños pequeños, orientarles a las cosas que se deben, a las cosas que están mal hechas, a las cosas que puede ser que sucedan, qué deben hacer en caso de que estas cosas sucedan, y siempre y cuando la comunicación, profe, me parece indispensable, porque en estos casos los niños callan, omiten demasiadas acciones, porque mayormente lo que es el abuso sexual, conversaba yo con el profesor ayer, viene de parte de familiares o de personas muy cercanas a su entorno. Entonces, por miedo, por temor, por chantaje, los niños callan muchas cosas. Entonces, para mí la principal orientación es, valga la redundancia, orientar a que se comuniquen y a que manifiesten cualquier anormalidad que suceda en su entorno. Sí, incluso los niños no deben aceptar de personas extrañas, de personas desconocidas, cualquier juguete, cualquier caramelo, nada de eso, sobre todo los niños, ¿no? Y los adolescentes pues ya tienen otra edad, pero la orientación debe salir entonces, digamos, en una comunicación efectiva, que no mientan los muchachos y que digan las cosas como son. Muy bien. Profesora Mildred, ¿qué tipo de orientaciones deben recibir los niños en sus hogares?
Bien, la orientación primordialmente comunicacional, saber, como lo comentaba la profe Angie, saber qué cosas están bien, qué cosas están mal, no guardar secretos entre los niños, porque eso sí estaría mal, se pueden ocultar diversas cosas, y que la madre o el padre tenga tiempo para enseñarles, para decirle y inculcarle esa confianza que debe de existir entre una madre con el niño, porque es fundamental, es esencial. Muy bien. Es decir, que debe haber una relación interpersonal entre la madre y el niño, o los padres y el niño, de mucha confianza. Profesora Angie, nosotros por lo general los niños en las escuelas tienen más tiempo que en su misma casa. O sea, que pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Incluso hay niños que no quieren llegar a su casa sino quedarse en la escuela. La pregunta es, ¿quién tiene mayor responsabilidad en ese sentido? ¿La familia o los maestros para orientar al niño en cuanto a la pedofilia? A ver, profe, la orientación o la responsabilidad mayor cae sobre papá y mamá, ¿no? Cabe acotar que en la situación en la que vivimos hay muchas familias donde papá y mamá están ausentes, o al menos papá o mamá, y hay niños en manos de abuelas, de tíos, de madrinas, incluso de personas ajenas a su núcleo familiar, pero a pesar de esto es la responsabilidad principal el hogar, indiferentemente de con quién estén, mamá, papá, tío, abuelos o algún adulto responsable. Es allí. Nosotros en las instituciones educativas cumplimos con el rol de reforzar todas las orientaciones que vienen desde el hogar, profe. O sea, es un trabajo, diría yo, 60-40. Nosotros lo que hacemos es reforzar toda orientación que traigan previo los niños. Debería ser 50 y 50. Claro, eso siempre ha sido así. El hogar, como dicen, la responsabilidad de los valores salen de la casa y en el colegio se refuerzan los valores que le dan los niños en su casa, a los niños en su casa. Muy bien, profe, excelente. Hay una preguntita que me dejaron por aquí y quiero que la profesora Mildred nos la responda. Las escuelas o las instituciones educativas deben obligatoriamente tener escuelas o talleres para padres. Excelente pregunta, profe. Realmente sí, solo que a veces cuando se llaman a esos talleres de formación de madres, padres y representantes, pues a veces por cuestiones laborales existe mucha ausencia del mismo y bueno, pues con ello conlleva a que no todo llegue de manera al 100%, sino que llegue a un 60% en lo que se quiere, pues. Pero realmente los talleres sí han existido, sí se fundamentan y sí se complementan, pero no todos los representantes pues adquieren ese compromiso para que el mismo se cumpla. Sí, yo en una oportunidad, y valga la modestia, desarrollé un taller para padres de 32 representantes y asistieron, digamos, un 40%. Y eso tiene que ser obligatorio. Cuando tú vas a desarrollar un taller para padres, para hablarles sobre el comportamiento, por ejemplo, de los muchachos y cómo atenderlo y todas esas cosas, todos tienen que asistir. Ese es el deber ser, pero algunas veces pues los compromisos y la dinámica social también impide que los padres pues lleguen allá. Otra preguntita para la profesora que por aquí me llegó. Ajá. Profesora Angie, aunque usted no es experta en derecho, ¿no? Pero debe existir una pena máxima para los violadores de los niños que se dedican precisamente a esa actividad maligna, que la llamo yo. ¿Debe existir una pena o no sé? ¿Qué piensa usted? Bueno, profe, evidentemente existe la pena, ¿no? Pero sí debería ser una pena un poquito más radical,
porque están tocando las fibras de un niño, un ser que está hasta ahora formándose, y hay que tener en cuenta que en la infancia de allí radica todos los problemas que un adulto pueda tener. Entonces estamos dañando, como quien dice, la semilla de lo que es la sociedad. Entonces, por eso es tan importante de que estas acciones sean castigadas un poco más severo. Sí, no, aquí la pena máxima para cualquier delito, bueno, cualquier delito no, la pena máxima en Venezuela es de 30 años. No hay pena de muerte, no hay silla eléctrica, no, porque una persona de esta que abuse de su hija, por ejemplo, o su hijastra, debe tener la pena máxima, 30 años, pena de, no voy a decir que es pena de muerte porque no vamos a tratar, pero al menos tener, como dice usted, radical, sanción radical, de tal manera que se vaya minimizando esto. Profe Mildred, se han visto muchos casos en fiestas donde los niños bailan y disfrutan, y por ahí hay un video que se hizo viral, no sé si lo han visto, donde unas niñas, me imagino que deben tener como unos 6 años más o menos, promedio, eran varios niños, donde bailan lo que llaman, no sé si es el reggaetón, que no quiero nombrar ningún tipo de música, pero eso se está viendo, incluso entre comillas, lo llaman el perreo, no sé si esa es la palabra correcta que utilizan. La pregunta entonces concreta en función de esto, ¿el tipo de música que escuchan los niños influye en la parte de su conducta, de su comportamiento? Es decir, un niño póngale 5 años, bailando ese tipo de música, incluso alterado, ¿eso les influye en su desarrollo como niño, como persona? Pues la sociedad ha ido cambiando, inclusive cuando yo era pequeña, ese tipo de música no era escuchado, pero hoy día, en vista a tan avanzados cambios tecnológicos, que ya un niño maneja más la tecnología de 5 años, un teléfono digital, pues esas conductas desatadas, porque es que realmente no son muy apropiadas en un niño, pero, repito, los valores van desde la casa. Incluso la madre es responsable en la manera en cómo viste a un niño. Eso también influye muchísimo. Si nosotros queremos que a nuestro hijo lo respeten, por favor, vístanlo de manera adecuada. Son niñas, son niños, no son adolescentes que hoy día, pues, yo recuerdo que a las niñas la vestían con vestiditos, con sus medias panty. Hoy día no, hoy día hasta la visten a los niños con chores. Entonces, por favor, padres, madres, un poquito más de respeto y de conciencia a lo que estamos y lo que queremos para nuestros niños. Recuerden que van creciendo, entonces cuando llegan a la etapa de la adolescencia ya no lo vamos a poder ni controlar. Así es. Y de hecho, tal vez para aquella época donde las niñas, sobre todo, se vestían de manera, digamos, la falda debajo de la rodilla, medias panty y su lacito, y tal vez por esa razón no existía lo que está existiendo ahora, porque tú ves niñas por allí con unos chores, y eso lo que hace es, exactamente, no puede ser. Yo pienso, como dice usted, profe, que los representantes tomen conciencia sobre esa situación. Profe, otra preguntita ya casi para concluir. El uso de los celulares en los muchachos, que bueno, eso es en todas partes, no solamente los muchachos, pero los niños sobre todo, por supuesto, influye en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de comportarse, viendo, digamos, videos que no son válidos para ellos o no son específicamente dirigidos a ellos, sino a adultos, pero con el celular, y como los padres tal vez no están pendientes de lo que están haciendo con el celular, ¿influirá el uso del celular en los niños? A ver, profe, yo siempre he dicho que el teléfono ahora es un mal necesario, ¿no? Y pues bueno, si influye en los adultos que tenemos conciencia del uso y del mal uso de estos aparatos tecnológicos, es evidente que en los niños y niñas influye demasiado.
los papás en la actualidad cometen el error de, por distraer, por ocupar al niño, cuestión de media hora, 1 hora, 2 horas y a veces hasta un día entero, facilitan a los niños teléfonos celulares o algún aparato tecnológico que vaya conectado al internet para que ellos se distraigan y para que ellos de pronto dejen hacer cosas que con los niños presentes no lo pueden hacer. Pero olvidamos supervisar lo que ve mi hijo, lo que ve mi hija. Exactamente, las redes sociales, profe, para mí es una herramienta mortal para los adolescentes. Se presta para el acto de la pedofilia. Hay muchas personas que detrás de pantalla no sabemos quiénes son, qué intenciones tienen, averiguan la vida de sus niños. Recuerden que son mentes vulnerables y cualquier cosa pueden comunicar a un extraño. Entonces son pistas que desde allí, desde la tecnología, van llegando a aquellas personas que están pendientes de otras cosas. Entonces sí es evidente que lo que es el aparato, los celulares, la tecnología, está arropando demasiado a la juventud, profe, incluso. Porque ya en general, incluso a la infancia, los niños no saben lo que es jugar en la calle, como anteriormente se hacía, cerrar una cuadra para jugar futbolito, hacer el concurso de sus trompos. Hay muchos niños que desconocen, niños de 14, 15 años que desconocen lo que son los juegos tradicionales, porque lo de ellos ahora todo es tecnología. Entonces sí marca de una manera negativa el crecimiento de los niños y la orientación de ellos. Exactamente. O sea que, como digo yo, la dinámica social, incluso tecnológica, nos arropa, nos ha arropado, nos ha llevado pues a otros digamos, actos en los cuales nosotros, sobre todo los niños, ¿no?, los que están en la edad de adolescencia, que van creciendo. Profesora Mildred, ¿qué consecuencias podría traer el acto pedofílico en los estudiantes? ¿Les marcará o...? Sí, sin duda una de las consecuencias de este acto pedofólico afecta tanto las emociones, la parte conductual y sobre todo marca al niño. Eso es una marca que queda, así sea que trascienda su misma vida, a pesar de los años, eso va a quedar allí. Así se haga tratamiento psicológico, es algo vulnerable, algo que queda y que es difícil. Violentado sexualmente lo marca mucho. Y a la familia me imagino que también. Exacto. Lo que se sugiere más que todo es aquel apoyo familiar del grupo sanguíneo para que él pueda seguir adelante y que, pues, quiéralo o no, pues sin embargo va a afectar, emocionalmente afecta. Exactamente. Profe Angie, el problema de la pedofilia, ¿qué impacto pudiera ocasionar o producir en nuestra sociedad o en las sociedades? Porque eso no solamente es en Rubio, eso es a nivel mundial. ¿Qué impacto podría producir ese acto aberrante? Bueno, profe, primero estos actos de pedofilia en la infancia, como habla la profe Mildred, los va a marcar para el resto de su vida. Ya vamos a dañar algo que se está formando, ¿no? Entonces, de manera social, podría generar ciudadanos inseguros, resentidos, muchas veces hacen dudar de su identidad sexual cuando llegan a cierta edad de su vida, negación de pronto a tener un núcleo familiar por fobia al sexo opuesto o al mismo sexo. Entonces esto va generando a que la sociedad se vaya fracturando y que esto que nosotros llamamos la célula fundamental, que es la familia, ya no se vea tan fundamental como la hemos visto siempre cuando ocurren ese tipo de actos, porque la persona afectada va a crecer con otra mentalidad hacia el sexo opuesto o hacia su mismo sexo, y esto le va a impedir a que lleve a cabo la conformación de un hogar, de una familia, de unos hijos, en fin. Esa es la idea. Y lamentablemente una sociedad donde ocurran actos como el que acabamos de leer, que 1000 y pico de hechos de pedofilia, para la sociedad no es la correcta, la sociedad va por otro camino.
Y eso lamentablemente está ocurriendo en el mundo además. No solamente es en Venezuela, sino en el mundo ni en el Táchira, eso es a nivel mundial. Y debemos nosotros como padres, como docentes, evitar, al menos minimizar. Profe, ya para concluir, ¿qué recomiendan ustedes para erradicar o al menos para minimizar este problema de la pedofilia? Bueno, entre las recomendaciones se sugiere mucha comunicación, por favor las madres, padres de esos niños, estar más pendientes, el amor propio, el decirle al niño, mi cuerpo no se toca, el cuerpo mío es mío, así sea de mamá o de papá, porque también se han visto casos, y por favor, en el vestuario, que el niño o niña sea más rescatado. Sí, porque eso provoca o ocasiona lo que es esta enfermedad que está saliendo nueva, con mayor veracidad hoy día en la sociedad. Profe, para concluir. Profe, pues, más allá de la orientación que debe darse en casa, sería recomendable hacer campañas en los centros educativos. En muchos centros educativos hoy día se están haciendo campañas del listoncito verde que llamamos. Se están haciendo campañas con los niños, con los representantes, con los docentes, a lo que llama la profe Mildred, mi cuerpo no se toca. Recordemos que los niños comparten medio día de su tiempo con sus docentes. Es importante fomentar esto en las instituciones educativas y también, ¿por qué no?, los entes gubernamentales, profe, que a veces nos vemos enfocados o se ven enfocados en otros ámbitos y vamos dejando a un lado este problema que lo tenemos tan latente como es el abuso de los niños, niñas y adolescentes. Campañas en las redes sociales, campañas en los medios de televisión, de radio, todo esto que llame un poquito a la conciencia, no al que lo hace, porque el que lo hace ya, como quien dice, tiene su cabeza dañada, pero sí a los niños a tener un poco de alerta y precaución ante estas situaciones. Muy bien. Son las recomendaciones que debemos seguir para minimizar, al menos minimizar. Si lo erradicamos mucho mejor, pero si insistimos en las campañas, yo por ejemplo, sin ser modesto, dije voy a hacer una cruzada, ya con esto creo que es la 4ª vez que lo he hecho, por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por Twitter, información sobre la pedofilia. Deben tener cuidado. Bien, amigos, para cerrar este conversatorio con la profesora Angie, la profesora Mildred, hemos podido escuchar de parte de ella y hoy escuchar y ver las recomendaciones que nos hacen para que la pedofilia no esté presente en nuestro país, en nuestra región, que nosotros como padres, como docentes, pues cuidemos a nuestros niños, los orientemos desde el punto de vista de su infancia, no dejarlo solo, no abandonarlo. Como dice la profesora, mi cuerpo no se toca, los padres son los padres no, la madre, que yo es lo que he dicho, porque el padre puede ser cualquiera, eso dicen, ¿no? Pero la madre no es como el amor de madre debe sentarse con su niño o con su hija para orientarle y decirle cómo debe comportarse en el transcurso de sus años, ¿ok? Este es lo que nosotros hemos llamado el impacto, la pedofilia y el impacto que pueda ocasionar en nuestra sociedad. No nos queda otra sino darle las gracias a la profesora Angie, la profesora Mildred por su participación y colaboración en este conversatorio, y a ustedes pues agradecido altamente por su atención, y aspiro y espero o aspiramos que ustedes pues contribuyen también con esta campaña de la pedofilia contra los niños. Así es que les narró en Educación para Todos desde el Colegio Blanca Graciela de Caballero este servidor, profesor Alfredo Monsalve López. Será hasta otra oportunidad. Saludos.
Listo.